Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la charla. Y Silvia, ¿me puedes confirmar si se escucha bien, si se puede ver la presentación? Romy, se te escucha muy bien. Perfecto. Buenos días y buenas noches a todos. Sé que nos están viendo de diferentes partes. Soy la doctora Romy Ángeles Maslucán y primero que nada agradezco la invitación de la Organización de Estados Iberoamericanos para esta charla que vamos a hablar un poco de investigación, de cómo las nuevas tecnologías como el láser nos ayudan a desarrollar y a promover nuevas investigaciones. Y también les voy a presentar un poco de las investigaciones que he hecho en implantes dentales. Pues comencemos. No podemos hablar de nueva tecnología e innovación si no hablamos del láser dental, ¿correcto? Yo creo que es una herramienta que tiene que ser parte de nuestra forma de trabajar. Tanto médicos como dentistas, en mi caso yo soy dentista, yo me he formado en la Universidad Cayetano Heredia, he hecho el posgrado con los doctores Aachen Dental Laser Center en la Universidad de Aachen, en Alemania, con la doctora Pilar, a la cual le agradezco mucho su presencia y es siempre recordando a mis mentores, ¿no? Entonces, primero quería comenzar un poco hablándoles del láser y presentándome también. Acá están mis mentores, el doctor Norbert Gutner, que nos está iluminando siempre desde el cielo, el doctor René Franzen, un físico fabuloso, con los cuales comencé a aprender mucho más del láser. ¿Por qué el láser vi en los pacientes míos que aliviaba el dolor desde la primera cita? Entonces yo quería saber cómo funcionaba, no solamente quedarnos en tener un equipo y aplastar los botones que nos indique el vendedor, sino saber cómo funciona el equipo y lo más importante, cómo funcionan los tejidos. Esto me da la oportunidad también de poder conocer y hacer investigación con diferentes doctores de alto renombre, igual en México, las diferentes presentaciones que he hecho en diferentes sitios nacionales e internacionales. Aunque soy dentista, me gusta investigar siempre, ir más allá. Soy parte de la ISLD, que es la International Society for Laser Dentistry, con sede en Alemania. Y colegas, amigos, el láser se ha venido usando en medicina desde hace tiempo. Ustedes conocen el láser en diferentes tratamientos, lo más conocido creo que es en la parte oftalmológica, pero también hay en odontología. Y lo que uno se pregunta es qué cosa es el láser, ¿no? Si uno coloca en Google qué cosa es el láser, le van a encontrar diferentes pues, imágenes como las que presento aquí, ¿no? Que se pueden hacer diferentes cosas y un poquito es lo que vamos a hablar de eso, ¿no? Y vamos a comenzar siempre por los conceptos. ¿Qué cosa es el láser? El láser viene del inglés Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, que es la amplificación de luz por emisión estimulada de radiación. Entonces, ¿cuáles son los principios del láser? Va a seguir los principios ópticos de de los principios ópticos, dado que es una luz. Entonces, el láser tiene tres principios básicos, que puede ser absorbida esta energía que generamos sobre el tejido, en el caso de nosotros los odontólogos, y puede ser transmitido y puede ser absorbido. Y esto va a depender del láser que estemos usando, vale decir longitud de onda, y hablaremos un poquito más sobre eso, y de qué efecto produce en nuestro tejido. Si se está transmitiendo, si aplicamos el láser y se transmite, significa que no va a haber un efecto sobre el tejido. Si se está reflejando, si tenemos un espejo dental acá, entonces va a reflejar la luz y no se va a quedar donde nosotros queremos,
Y lo último, lo más importante, es la absorción, que es lo que nos interesa. Los fenómenos de absorción van a depender de dos factores. Uno, de la longitud de onda y del tejido que nosotros estamos trabajando, de las características ópticas del tejido. Si estamos trabajando en tejido blando, por ejemplo, tenemos una úlcera aftosa, tendremos que usar un láser de baja potencia que nos trabaje esta área, que son, por ejemplo, un láser rojo de 660 nanómetros. Queremos desinflamar, aliviar el dolor. Si vamos a hacer una preparación cavitaria en tejido duro, entonces ahí tendremos que usar otro tipo de láser que pueda trabajar en tejido duro, y estamos hablando ya de un láser de alta potencia porque queremos eliminar la lesión cariosa, vale decir, eliminar las bacterias. Y esto lo conseguimos con un láser de Herbio. Estamos hablando sobre los 2400, 2700 nanómetros. Entonces, cuando hablemos del láser, doctores, hablamos también o tenemos que tener en cuenta la longitud de onda, ¿correcto? Entonces, básicamente vamos a dividirlo en todo lo que es visible, el espectro visible que va de los 400 a los 700 nanómetros, y lo que no podemos ver, lo que va más allá de los 700, lo llamaremos infrarrojo, y tendrá sus subdivisiones. Entonces siempre muestro esta imagen, ¿no? El paciente o los colegas, a veces cuando hablamos del láser piensan en la guerra de las galaxias, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un láser de baja potencia y de alta potencia? Según la clasificación de la FDA, baja potencia va a ser un láser con potencias menores o hasta 1 watt, y los de alta potencia son mayores a 1 watt. Los de baja potencia no van a generar calor, es importante, por eso es que se usan para hacer terapias, y también se los llama por ello láseres fríos. Los láseres de alta potencia, estos sí van a generar calor, por lo tanto lo podemos usar también para hacer cirugía de tejidos blandos, y específicamente si hablamos del Herbio, para hacer preparaciones cavitarias. ¿Correcto? Entonces tenemos los láseres de baja potencia, que son para terapia, también llamados láseres fríos, porque no generan calor. Hablemos un poquito de la fotobiomodulación. Entonces, la fotobiomodulación básicamente es el uso terapéutico de la luz. Es un enfoque terapéutico donde uno modula la actividad biológica mediante el empleo de luz con longitudes de onda roja e infrarroja cercana. Por eso es que cuando hablamos de fotobiomodular, estamos hablando de usar, o los láseres que son más afines a ellos son los de baja potencia, son los de terapia, los que no generan calor. Entonces eso es importante recordar, el láser de baja potencia no va a generar calor, va a tener un efecto regenerador sobre el tejido, analgésico y antiinflamatorio. Entonces, ¿para qué es efectivo el láser de baja potencia? Acelera la cicatrización de los tejidos. Hablamos de nervios, músculo, huesos, ligamentos, articulaciones. Por lo tanto, también va a aliviar el dolor. Y tiene distintas otras propiedades, como son síntesis de ADN y ARN, por eso es que acelera la cicatrización, hay mejor reparación celular. Pero, ¿qué tratamientos o en qué tratamientos podemos usar un láser de baja potencia? Pues podemos trabajarlo para lo que son dolores musculares, podemos usarlo en niños, sí, también lo podemos usar en niños, para todo lo que es, podemos usarlo como coayudante en tratamientos de periodoncia, para desinfectar, en implantes, cuando hacemos una extracción, también lo podemos usar post proceso de extracción para aliviar el dolor del paciente. Si el láser induce a la desinflamación del tejido, entonces también vamos a aliviar el dolor. Con eso hacemos que los pacientes disminuyan o eliminen el consumo de fármacos, ¿sí? Para lo que es el láser, tanto de alta potencia,
pues la podemos usar para eliminar caries. Podemos trabajar con niños también con láser tanto de alta potencia como de baja potencia. Podemos usarlo para desinfectar en periodoncia, en endodoncia, podemos usarlo en implantes, en terapia del dolor, en regeneración de tejido. Entonces, en verdad lo podemos aplicar en todas nuestras especialidades odontológicas. Incluso creo que se puede ir más allá. Podemos mejorar el sistema inmunológico con el láser rojo, por ejemplo, ¿no? Hay una técnica que se llama ILIF, que es la irradiación extravascular en sangre. ¿Y qué significa esto? Que no aplica ese láser rojo a nivel de la piel, ¿no? A nivel de la arteria radial, y con eso vamos a fotobiomodular y irradiar todo el torrente sanguíneo, mejorando todo lo que es el sistema inmunológico. Hay diferentes terapias, hay diferentes características para cada uno. Podemos ahondar, si ustedes lo desean, en cada uno. La idea era presentarles un poco sobre el láser y las investigaciones que también hay y algunas investigaciones que hemos estado realizando. Acá, como ven, podemos trabajarlo en ortodoncia para acelerar movimientos ortodónticos, esto con láser de baja potencia. Para descontaminar también el conducto radicular podemos trabajar con láser. De hecho, se está tratando ahora de eliminar el hipoclorito y usar láser, lo cual va a ser mucho más conservador para el paciente y va a proteger mejor los tejidos y va a ser más efectivo. Para el tema de los movimientos ortodónticos, tratamientos que antes nos duraban 2 años, lo podemos hacer en 1 año y medio o menos. Entonces, el láser tiene diferentes ventajas, ¿no? Sobre todo, acelera el tratamiento que uno quiere hacer y acelera la cicatrización. Y eso se traduce como alivio del dolor del paciente, ¿no? Fotobiomodulación para el tema muscular, no solamente en el área dental, también en el área médico, ¿no? En pacientes que se le ha aplicado láser, ha mejorado todo lo que es la parte de la actividad de los neutrófilos, por ejemplo, en pacientes con neumonía, en mucositis oral, en pacientes con cáncer, ¿no? A veces me preguntan cuál es la contraindicación. Un poco la contraindicación ahora es más limitada a lo que son los medicamentos que sean fotosensibles, ¿no? Ahí es donde tenemos que tener un poco el cuidado y la precaución. Pero después, en verdad, se puede aplicar a cualquier paciente, ¿no? Entonces, acá tenemos un casito de una afta, una úlcera aftosa, que en la misma sesión se colocó láser rojo, no rojo porque acá tenemos una úlcera, queremos disminuir ahí el tema de la inflamación y del dolor. Entonces, un poquito tenemos que saber qué tipo de longitud de onda o qué tipo de láser vamos a aplicar, dependiendo de qué efecto queremos nosotros conseguir en nuestros pacientes, ¿no? Y este es un poco para que vean, porque hay muy poquitos casos de Herbio, este no es un caso mío, es un caso sacado, pero para que puedan ver cómo trabaja así de rápido el Herbio para eliminar caries. Y la ventaja, sobre todo en los niños, porque sé que hay algunos doctores que son escépticos en trabajar con láser en niños, es que es tan rápido que no genera dolor. Lo que genera dolor normalmente es la pieza de alta, cuando nosotros trabajamos, es la vibración que genera fricción, y esta fricción genera calor en la pulpa, y eso es lo que genera el dolor. En el láser, si ven, la punta del láser no toca el tejido, ya es la luz lo que genera es un calor muy alto, pero en muy pocos segundos, y muchas veces, o muy pocas veces, a veces se usa nada de anestesia. Entonces, regreso aquí al cuadrito de longitud de onda, porque quería darles un ejemplo con lo que son las úlceras aftosas, por ejemplo, o los hematomas. Tenemos un color rojo ahí.
Entonces, cuando tenemos un hematoma, una úlcera, el láser rojo va a ser, como dice la doctora Pilar, va a buscar a su amante, que es todo lo que es el color rojo. Entonces, ahí es donde se va a absorber. Así cuando trabajamos, por ejemplo, el 810, el 980, el 2790, que estamos hablando de longitudes altas, de alta potencia, de erbium, va a tener ciertas características que nos va a llevar justamente a que sea afín a la terapia que queremos hacer o al tratamiento que queremos hacer. ¿Qué pasa si yo le pongo un infrarrojo a un hematoma, a una úlcera? No va a tener la acción que nosotros queremos. Entonces es importante saber qué láser estamos usando y qué efecto queremos tener. Por ejemplo, el 660 nanómetros es un láser rojo, podemos trabajarlo para hematomas, desinflamación. El 810 nanómetros podemos trabajarlo para regenerar nervios, parestesias, regeneración ósea, ligamentos, articulaciones. El 940 y el 980 son láseres de alta potencia. Y estos lo podemos usar para terapia del dolor muscular, o sea, áreas grandes. También lo podemos usar para cirugía de giros, ¿no? Y ahí tendremos que ver qué puntas son las más adecuadas para ello. ¿Qué cosa podemos investigar con láser, doctores? Aquí es donde tenemos que hacer varias investigaciones porque tenemos pocas investigaciones con láser. Les quiero presentar a la doctora Pilar Martín Santiago, que nos está acompañando ahora desde Canarias. Este es un trabajo, estas son fotos de ella que estamos haciendo. Hemos hecho un trabajo de investigación. Sí, sí, lo sé. Reinaldo, si por favor puedes apagar el micrófono. Okay. Y pagué $200 y el señor de allá me porque estoy trabajando con el bienestar. Entonces, en este trabajo, lo que se ha hecho es una investigación para ver, para trabajar. Y aquí hemos unido tres cosas. Uno, usamos la tecnología para hacer la investigación, también usamos el caso clínico y usamos el láser. Así que acá hemos hecho una fusión de todo. En este caso, ¿qué cosa se quiere investigar? ¿Qué tipo de corte en la segunda fase quirúrgica del implante? Es decir, a la hora de descubrir el implante, terminada su integración para hacer su rehabilitación, es el que genera una menor tensión a nivel del encía y por lo tanto que no haya tanta retracción gingival cuando hacemos nuestras rehabilitaciones, nuestras prótesis, nuestras coronas. Entonces, con láser se hace una técnica en cruz, que es la técnica patentada por la doctora Pilar, y la técnica convencional, que es simplemente hacer un corte circular con bisturí. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Aquí con el láser es una técnica mucho más rápida. En esa misma sesión cauteriza, desinflama, regenera la encía y podemos trabajar. Muchas veces cuando lo hacemos con el bisturí lo que pasa es que sangra demasiado y hay que esperar 1 o 2 semanas a que cicatrice. Para poder hacer este trabajo de investigación hemos hecho una simulación en 3D de la colocación de un implante sobre hueso y hemos hecho una capita de encía y luego lo hemos sometido a una sección. Tanto en el corte en cruz como en el corte circular para evaluar cuál de estos dos diseños genera una mayor tensión en la encía. Y esto lo hemos hecho con un software de elementos finitos que lo que hace es simular las propiedades físicas de la encía y estamos simulando esa tensión para ver cuál genera menor tensión. ¿Y qué se encontró? Que cuando comparamos en el corte circular, ven todo el área roja, es toda el área de estrés, versus el corte en cruz, donde el área de estrés es mucho menor. ¿Cómo se hacen este tipo de estudios? Y en eso voy a ahondar más adelante. Es que aparte del número o del valor numérico,
podemos ver del color rojo es el área de más tensión y el color azul el área de tensión cercana a cero. Entonces pueden ver cómo la tensión se concentra en todo el área circular del corte y claro, conforme se aleja se va disminuyendo y aquí la tensión es solamente en los puntos de este corte en cruz, ¿no? En los puntos extremos. Entonces aquí se encontró que hay una menor tensión cuando uno se trabaja en un tipo de corte en cruz y mejor aún si lo trabajamos con láser. ¿Qué otro tipo de estudios hemos hecho también? Hemos hecho una revisión de literatura de todo lo que es el láser de baja potencia aplicado a la odontología pediátrica, ¿no? Y aquí nos acompaña también la doctora Ángela Camarena, con la que hemos trabajado este artículo. ¿Y qué se encontró? Se encontró que sí se puede trabajar en niños, no hay ningún problema. Tenemos que siempre evaluar lo que es la dosis. Cuando estamos hablando de bebitos, tenemos que reducir al 50% la dosis, pero siempre dependiendo de qué efecto queremos tener nosotros en los pacientes, ¿no? Siempre agradeciendo acá a la Sociedad Peruana de Odontopediatría con la que hicimos este trabajo. Y ahora quería hablarles de los implantes dentales. Este trabajo de investigación lo hice junto con el doctor John Alexis Domínguez. Es una tesis doctoral en la cual hicimos una nueva propuesta de implante dental. Siempre cuando vamos a investigar tenemos que encontrar el problema, ¿no? ¿Cuál es la razón de investigar? Y en mi caso, pues, en este caso específico, ¿cuál fue mi razón de inventar? ¿Cuál era el problema? El problema es cuando trabajamos con implantes dentales, una vez que hacemos la rehabilitación de la prótesis, siempre con el tiempo, a partir del segundo año, comenzamos a perder un poco de huesito. A eso se le llama saucenización. ¿Correcto? Entonces, esta pérdida que durante años se ha considerado dentro de lo normal, que es 1.5 milímetros en el primer año de carga, lo que se busca primero es ver cuál es la causa. ¿Cuál es la causa de esta pérdida de hueso? Básicamente, según los estudios, dos factores. Uno es la fuerza oclusal, ¿no es cierto? Y lo otro va a tener que ver con el diseño de la conexión o la unión entre el pilar y el implante. ¿Ya? Porque esta pérdida progresiva de hueso genera alteraciones justo a nivel de la conexión. Entonces, de ahí vino la idea, ¿no? ¿Qué podemos hacer para disminuir esta pérdida de hueso? Específicamente, ¿qué podemos hacer para disminuir la tensión a nivel del cuello del implante? Y de ahí vino la propuesta de una conexión diferente que genere una disminución de tensiones en los implantes. Y por ende, al disminuir la tensión en el implante, vamos a disminuir también la carga a nivel del hueso. Para este tipo de investigación, hicimos en análisis de tensiones en elementos finitos. ¿En qué consiste este tipo de estudio? Y aquí es donde viene la tecnología y viene el software. Usamos un software de SolidWorks, el cual va a diseñar este implante en 3 dimensiones, ¿no? En 3D, y va a simular las fuerzas masticatorias para decirnos cómo va a reaccionar el material frente a estas fuerzas. Entonces, una vez que se hace el diseño, en este caso de un implante de titanio grado 5, se van a simular o se van a colocar las propiedades físicas de estos materiales, ¿no? Entonces, ¿cuál era la hipótesis? La hipótesis era primero hacer el diseño de 4 diferentes implantes, uno de hexágono externo, uno de hexágono interno, uno de cono morse y uno de una nueva conexión cónico-triangular, que es la nueva propuesta, ¿no? Que tiene una base cónica y un triángulo equilátero.
se hicieron los diseños de las tres partes, del implante, del pilar y de la rehabilitación, en este caso era una premolar, y luego se hizo la simulación del hueso, se colocó el implante, se colocó el pilar y se colocó la corona. Más o menos como un rompecabezas, ¿no? Se colocan las partes. Una vez que tenemos las partes diseñadas, se colocan las propiedades físicas, el coeficiente de Poisson y el módulo de Young o módulo de elasticidad. Estas propiedades físicas vienen de estudios anteriores donde ya se ha evaluado cuál es el módulo de elasticidad del implante, de la prótesis de circonio y del hueso. Entonces, básicamente lo que se hace es este diseño que tenemos en 3D, el software lo que va a hacer una vez que ya tiene las propiedades físicas es lo va a dividir en pequeñas áreas o triángulos, va a ser como una especie de malla para poder analizar la tensión en cada parte, ¿correcto? Un poco para ver el giro, ahí está. Eso es para ver la parte de la conexión. Una vez que tenemos el diseño ya ensamblado, armado, se le aplican cargas. En este caso aplicamos tres diferentes cargas de 150, 250 y 350 newtons. ¿Qué es lo que encontramos? Cuando nosotros comenzamos a comparar en este análisis de tensiones, encontramos que la conexión hexágono interno, por ejemplo, tenía una tensión de 11 megapascales en comparación con la conexión cónico triangular, que es la nueva propuesta, que era de 1.49 megapascales. Y no solamente se puede ver el valor, sino visualizan, y esa es la ventaja de este tipo de estudios, como el rojo se concentra aquí, ambos tienen la misma escala, y aquí está solamente centrado un poco el color verde, ¿no? Es muy baja el área de tensión. Cuando hicimos una tabla con el hexágono externo, pues tiene valores mucho más elevados. Y cuando analizamos esta nueva conexión triangular, tanto en el implante como en el pilar y en la corona, encontramos que había una menor tensión, casi un 50% menor tensión en la corona, en el pilar y en el implante. En el hueso se mejoró a una conexión cónica y aún con tensiones altas o con valores altos de 350 newtons, que es lo que soporta normalmente una molar, la máxima tensión fue de 1.4 megapascales en el implante y 0.7 megapascales en el hueso. Entonces, este nuevo implante, la idea es que sería el primer implante peruano que competiría con implantes similares extranjeros y ofreciendo pues una alternativa más conservadora y un producto que sería nuestro, peruano y de la Cayetana, ¿no? Ya tenemos la patente y es un poco estimularlos también a que investiguen, a que inventen y a que generen patentes, que nos hace falta. Estoy en el Google Patents junto con el doctor John, dentro de los inventores de esta conexión. Hemos hecho una publicación también. De nada nos sirve investigar si es que no publicamos, ¿no? Eso es un poco siempre estar enseñando los trabajos que hacemos, publicando y que el resto también pueda dar sus críticas y buscar también nuevas alternativas. Muchas gracias a todos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Tanto del tema del láser como el tema de implantes o la metodología de investigación. Igual los invito siempre a poder escribirme si tienen alguna duda o están interesados en hacer algún tipo de investigación para apoyarlos siempre en lo que necesiten, ¿no? Lo que siempre necesitamos más
más investigadores. ¿Tienen alguna pregunta? También lo pueden enviar al chat. Muy buenas tardes, doctora Romy. Reinaldo, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola, muy buenas tardes. Estoy tomando acá la charla desde un lugar público, así que si escuchan mucho ruido, pues mis disculpas. Una consulta, doctora Romy, en el tema del diseño del implante, la parte triangular, como sabemos en las aristas, por lo general el área de las aristas son zonas donde hay mucha tensión. ¿Qué arrojó el estudio exactamente en esas zonas de las aristas? Por un lado, y lo otro no estoy claro en qué tanto espesor tenga el diseño triangular del implante en esa área de las aristas con respecto a la parte externa. Ah, Gracias. te refieres a la conexión. Sí, exacto, el área de la conexión, la parte triangular, justamente en el área de las aristas del triángulo. En el área de las aristas, en verdad la máxima tensión se concentró a nivel del cuello, que era de 1.9. Ahora, es cierto, porque este gráfico me puede ayudar un poquito para poder explicarte. Si bien es cierto, la máxima tensión, por ejemplo, en este hexágono interno se concentra en esta área, en este punto, voy a colocar mi lupa acá para poder ver, ¿no? La máxima tensión se genera en este punto donde está el circulito blanco. Eso, ¿qué cosa significa? Que aquí tenemos 11.9 megapascales. Sin embargo, si yo me muevo hacia esta arista, de repente tengo 8, ¿no? Y si me muevo más hacia acá, al cuello, ¿no? A esta zona, que ya está medio verde, entonces ahí de repente tengo 0.5. Entonces, cuando hacemos este tipo de estudios y hablamos de la máxima tensión, en verdad te va a señalar este punto, este es el único punto de máxima tensión. Lo que he hecho en este caso para que puedan ver las diferencias con fines de que puedan visualizar cómo se distribuye la tensión, es colocar, eh, estandarizar las escalas que van de hasta 1 megapascal. ¿Eso qué significa? Que acá me va a colorear en rojo todo lo que vaya de 1 para arriba, ¿correcto? Entonces, si bien es cierto, hay tensión en todo el cuerpo del implante, ¿no? El área de más tensión es este punto, por ejemplo. Si hablamos de la nueva conexión, el área de más tensión es este. En el área de las aristas sí ha habido tensión, pero esa tensión ha sido cercana a entre 0.08 y 0.1 megapascal. No sé si respondí tu pregunta, Reinaldo. Sí hay tensión, pero es menor. Sí. Mm. Muy claro todo, doctora Romy. Muchas gracias. No hay de que este tipo de estudios en elementos finitos, en verdad yo comencé a realizarlos en el año 2009, más o menos. Ya tengo tiempo trabajando con esto y en verdad te ayuda mucho para analizar todo lo que es fuerza, ¿no? Fuerzas, fatiga, carga, formación. Eh, Sin embargo, es importante también tener en cuenta que es una ayuda porque estos tipos de estudios no lo podemos hacer en boca, ¿no? Sobre todo cuando vamos a probar un nuevo diseño, un nuevo implante, por un tema ético nos ayuda este tipo de estudios a sacar resultados mucho más rápidos, ¿no? No sé si tienen alguna otra pregunta o alguna otra duda. Doctora Romy, disculpe, otra consulta. No te preocupes, dime. Sí, otra consulta. Con respecto a este tipo de diseño, ¿qué diferencia? No sé si conocen las conexiones trilobulares, Ujú. las que tenía Nobel Biocare, creo que Biometric y Correctron, también. Ajá, Correctron también tenía lo exacto. celular. Sí. Las Es como para saber qué diferencias hay allí. Ya, a ver, ¿por qué nació este concepto de cónico triangular? Porque dentro de los
estudios que se han hecho de tensiones y de conexiones, la que generaba menor tensión era la conexión cónica, que sabes que es como el cono Morse, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál es la desventaja del cono Morse? Funciona muy bien frente a cargas verticales, pero cuando le das cargas laterales, ahí el cono comienza a ser palanca, ¿correcto? Las lobulares funcionan muy bien para el tema de cargas laterales. Y hay un estudio de Rofis, y me parece que lo coloqué ahí, si no también te lo puedo pasar, que evalúa en elementos finitos lo que son diseños hexágono interno, cono Morse y una tricanal. Se tenía 3 canales, 3 puntos de apoyo, y esa fue la que generó menor tensión. Entonces nació de ahí la idea de unir estas dos alternativas, la cónica para soportar las cargas verticales y la triangular para evitar la rotación en las cargas horizontales. En la lobular, como te digo, te funciona muy bien para la parte lateral, pero para la parte vertical es donde no te da, digamos, el efecto deseado, ¿no? No sé si tienen alguna otra pregunta o duda. Muchas gracias, doctora, por su aclaración. Todo clarito. Gracias. Bien, doctores, igual los invito a escribirme si por ahí alguna pregunta sale más tarde. Esto lo estaremos transmitiendo también. Luego va a estar colgado para que puedan acceder. Muchas gracias nuevamente y siempre agradeciendo a los doctores que me acompañan. Un abrazo a todos desde Perú y bueno, un saludo para todos. Muchas gracias.